Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando y todos los que nos ven a través de la semana en diferentes países. Nuestra señal llega desde Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, Australia y hasta los confines de la tierra. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan viernes tras viernes, aquí también en nuestra República Mexicana, y a los que nos siguen en nuestras páginas en YouTube y a través del Facebook Live. Bueno, pues te recuerdo que le pongas like a nuestros videos y que puedes volverlos a ver, que los puedes compartir a través de nuestras páginas porque todos están grabados allí, especialmente en YouTube. Hay más de 100 videos que pueden bendecir tu vida. Así que bueno, pues gracias por conectarse y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. El tema anterior se llamó El que no está conmigo, contra mí es. Y ese principio lo dio Jesucristo. Recordamos cómo Jesús habla de que en Él no hay una postura neutral contra el pecado. No podemos quedar bien con Dios y con el mundo. Jesucristo es bien determinante en nuestra postura y es muy importante que como iglesia estemos claramente posicionados en cuanto a lo que creemos, a lo que vivimos y a lo que enseñamos a los demás, a lo que mostramos, a que Dios se muestra a través de nosotros. Y el tema de hoy es una continuación del tema anterior, porque nos lleva a entender cómo escudriñar las Escrituras y se llama ¿es lógico o es bíblico? Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ustedes también, verso 5, poniendo toda diligencia en esto mismo, añade a tu fe virtud. La virtud es la disposición habitual para hacer el bien. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, que es santidad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Esto nos habla de una madurez. Esto nos habla que el Señor cambia nuestra naturaleza por su naturaleza divina y que además nos da todas las cosas que necesitamos para esta vida cristiana. Dice verso 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros no podemos estar, y menos ante este mundo que se está convulsionando, que de verdad está en crisis, está la situación cada vez más triste, más terrible, más peligrosa. No podemos estar ociosos, hablando tonterías, hablando lo que habla el mundo. Nosotros tenemos que estar conociendo al Señor, estando en su presencia, siendo cada día más sabios. ¿Por qué? Porque Dios va a separar el trigo de la cizaña y cada vez se nota más la diferencia.
En Mateo 13:38 Jesús nos explica esto del trigo y la cizaña. Te pido que leas todo el capítulo 13, pero mira el verso 38. El campo es el mundo. Está Jesús explicando la parábola. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, es decir, los hijos del diablo. Cada vez se nota más, cada día más perversos avalan con leyes humanas el pecado, lo torcido, lo aberrante, gobiernos corruptos con su propia naturaleza hacen sus leyes, ¿verdad? Que van contra las leyes del Señor. Y nosotros no nos ajustamos a esas leyes ni a toda esa mentalidad pervertida, toda esa mentalidad perversa. Nosotros fuimos llevados a la luz de Cristo por Cristo. Él nos alumbró y estamos viviendo en la luz de Cristo, pero como dice ahí, que los que no practican esas cosas, los que no añaden a lo que Dios les va dando y no van creciendo y no van madurando y no van añadiendo paciencia y conocimiento y esa disposición para obedecer a Dios y no van añadiendo fe y fruto del Espíritu Santo, entonces dice que son ociosos y que están ciegos. ¿Y de qué les sirve un ciego la luz? ¿Qué importa? Las personas ciegas nunca prenden la luz porque no la necesitan, porque no les sirve absolutamente de nada. Entonces, los ciegos dice aquí que no buscan el conocimiento de Jesucristo a través de su palabra, pero nosotros somos un remanente, parte de la iglesia de Jesucristo, de esa iglesia universal que está alrededor de este planeta. Nosotros estamos buscando el conocimiento de Jesucristo y queremos madurar, queremos avanzar, porque no queremos ni estar en las tinieblas ni ser ciegos, ¿verdad? Queremos ser maduros, queremos ser trigo, queremos ser luz en este mundo y sal en la tierra. Nosotros somos los hijos de Dios y debemos establecer el reino de Dios aquí. Como hemos hablado muchas veces, se debe notar y Dios va forjando con todas las pruebas y con todos los milagros, porque en cada prueba hay un milagro del poder de Dios que muestra su gloria a través de nuestra vida. Entonces se establece, Dios forja su rostro, su imagen y semejanza en nosotros, la va esculpiendo y al mismo tiempo va estableciendo su reino en esta tierra. Porque la iglesia, recordemos que somos columna y baluarte de la verdad. Somos quienes vigilan la verdad. Somos columna. No somos cualquier persona, no somos un montón de piedras como hemos hablado. Somos el edificio vivo de Dios, que Jesucristo es la roca y ahí somos edificados todos. Así que ya basta de ser tibios y neutrales ante las obras del enemigo y de sus hijos, los hijos del diablo que son la cizaña de este mundo. Vamos avanzando, hermanos, se nos tiene que notar. Y como hijos de Dios, maduros, también debemos llevar a las nuevas generaciones a este conocimiento de la palabra. Debemos hacer discípulos y ser maestros. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te acuerdas que estábamos hablando sobre la lógica? Que el hombre con su lógica totalmente corrupta y contaminada de la carne y del mundo quiere entender y explicar la palabra de Dios. Aquí dice que se debe, no hay conexión de un hombre natural o un hombre que no es cristiano, que no conoce a Dios, que no está conectado con Él, pues no hay forma de que entienda la Biblia. Por eso cuando tú hablas con la gente y comienzas a compartir la palabra de Dios, muchos te dicen, es que la Biblia se contradice. La verdad es que repiten las tonterías que escuchan, porque a esas personas cuando me dan ese argumento le pregunto, ¿y me puedes decir en dónde se contradice? Porque asumo que si tú aseguras algo de esa manera es que la has leído. Yo la he leído muchas veces
la Biblia de Génesis, Apocalipsis y jamás he encontrado una contradicción, porque la Biblia se explica a sí misma. Y bueno, en ese momento ya no saben qué decirte, ¿verdad? Pero sí te discuten que se contradice y todas estas fábulas que escuchan y las repiten, las dan por verdaderas. Mira lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, digo, somos seres humanos de carne y hueso, pero no militamos según la carne, la ley de la carne con sus obras y con la naturaleza caída. No es así como queremos militar, ¿verdad? Buscamos al Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos hablando de 2 Corintios 10, del 3 al 5, y esta palabra la hemos dado en varios estudios, porque este es el fundamento con el que debemos predicar y con el que debemos pensar y renovar nuestra mente, llevando cautivo el pensamiento en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en el trabajo, en la familia, en el gobierno. Por eso los gobiernos son tan corruptos y están tan perdidos, porque ellos no tienen este principio. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos permanecer pasivos. Primero tenemos que derribar los argumentos en nuestra propia mente. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a hacer eso? Si tienes una situación difícil y Dios dice, no temas, yo soy tu proveedor. Si esa palabra no derriba los argumentos de es que no tengo dinero, es que la crisis, es que me va a ir mal, es que no tengo trabajo. Si esa palabra que es la verdad, que es un arma poderosa, que es la fe que vence al mundo, no está funcionando en tu mente, en tu corazón, y tu espíritu no está conectado con Dios para que esa palabra opere en tu vida, entonces vas a ser guiado con los argumentos carnales de temor, de incredulidad, de duda, de angustia, que el temor es contrario a la fe. Esa es la diferencia y por eso debemos estar derribando todo el tiempo los pensamientos que traemos desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, la educación que tuvimos, o sea, todo el viejo hombre, todo lo que aprendimos y todo lo que escuchamos día a día. Escuchamos noticias, escuchamos problemas de personas, escuchamos la situación, escuchamos las circunstancias y entonces debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hablamos la vez pasada, el que no está con Cristo está contra Cristo. Todo lo que no viene de fe es pecado. Todo lo que no viene de la Biblia es altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así es como vamos caminando. Ahora, como estamos leyendo, como acabamos de leer, el pensamiento carnal no discierne la palabra de Dios. Por eso inventan tantas religiones. Hablábamos que la religión, cualquiera que sea, es el hombre buscando a Dios y poniendo una serie de ritos y una serie de requisitos para agradar a un Dios que no tiene nada que ver, porque Él se lo forma en su mente. La religión, no importa si tienen ídolos o no, imágenes o no, una persona que se inventa una religión o que pertenece a una religión tiene la imagen de un Dios equivocado, porque no se apega a lo que dice la Escritura, no se apega porque viene de su lógica humana. El viernes pasado hablábamos y poníamos un ejemplo, pero quiero poner otros ejemplos de lo que es el pensamiento lógico que opera en lo natural, que dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, pero vamos a ver cómo esta lógica, que es una ciencia, que es algo natural del pensamiento humano, opera en lo natural. Vamos a ver dos ejemplos. Hablábamos que la lógica como ciencia nos habla que cuando dos premisas o dos frases se pueden relacionar entre sí, dos conocimientos o dos
dos declaraciones de algo cierto se relacionan entre sí, se puede sacar una conclusión verdadera. Eso es lo que la lógica nos enseña. Vamos a ver ejemplos para que sea más fácil. La premisa número 1, la frase número 1. Las frutas cítricas contienen vitamina C. Premisa 2. El limón es una fruta cítrica. Por lo tanto, la conclusión es: el limón contiene vitamina C. Esa es la lógica, ¿verdad? Otro ejemplo. Premisa 1. Los metales preciosos son caros. Premisa 2. El oro es un metal precioso. Tú relacionas estas dos frases y la conclusión es que el oro es caro. Si los metales preciosos son caros y el oro es un metal precioso, la conclusión es que el oro es caro. Con este pensamiento, con esta lógica, el hombre natural quiere tomar la Biblia y entenderla, y explicarla, y hacer doctrinas. Esta lógica funciona en lo natural, decíamos, pero no en lo espiritual, porque lo acabamos de leer y lo voy a volver a leer en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién puede entender? La lógica no puede comprender un milagro. Y hemos hablado de esto en varias ocasiones. La lógica en el hombre no puede entender un paralítico que se levanta cuando alguien le da una palabra. La lógica humana no puede entender que la palabra de Dios formó el universo. Y entonces, como no lo entiende, empiezan a crear una serie de fábulas, ya una serie de razonamientos que creen lógicos porque se ajustan a su mente carnal, pero no se ajustan a la Biblia. Y es muy importante que nosotros renovemos y derribemos todos estos argumentos cuando se trata de la palabra de Dios y entendamos que la Biblia no la puede discernir ni explicar desde tu mente natural, que tienes que conectarte con Dios. Por eso los impíos no entienden la Biblia, por eso no entienden lo que nosotros vivimos. ¿Cómo entiende una persona natural a la que violaron o a la que mataron un hijo? ¿Cómo entiende el perdón si no se ajusta a su naturaleza caída, que tiene que ver con iras, con contiendas, con resentimientos? No se ajusta, no es lógico para su mente, no es entendible. Así que nosotros ya no podemos estar con esta mentalidad humana, natural, carnal. Nosotros debemos buscar a Dios para tener una mente conectada con Él, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Para qué queremos nuestros pensamientos? No nos sirven para nada. Queremos los de Dios, que son las armas poderosas para poder vivir en esta tierra sobrenaturalmente. Lo que no se ajusta a la lógica. Por eso las decisiones que tomemos deben estar conectadas con Dios y hacer su perfecta voluntad. Ahora, el ejemplo anterior solo lo voy a mencionar. Hablábamos cómo se cuela esta lógica, esta carnalidad, se quiere manifestar en lo espiritual, y entonces los hombres empiezan a hacer doctrinas como la que está muy de moda. Decíamos que la premisa 1, David es un salmista, David compone alabanzas. Premisa 2, Dios va a restaurar el tabernáculo de David, ligan David con David, y entonces la conclusión es, pues Dios está restaurando el tabernáculo de David, y David cantaba alabanzas, por eso hay miles de cantantes cristianos, ¿no? Que hacen un montón de show. Hay unos que sí son muy espirituales y guiados por Dios, pero otros, es más, en el Nuevo Testamento ni siquiera vas a encontrar eso de, ¿cómo le llaman? El ministerio de alabanza. Ni siquiera existe eso, el ministerio de alabanza. Dios lo da a gente, a ministros, de los que habla Efesios, de pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro. Habla a esos ministerios y Dios le da el don de la música, pero ni siquiera existe tal ministerio. ¿Cuál es la verdad bíblica? Hablábamos del tabernáculo de David, que no tiene nada que ver con alabanza.
El tabernáculo de David, ahí está en Hechos, es la gracia de Jesucristo para dar salvación a los gentiles, a los que no somos judíos. Ese es el tabernáculo de David que Dios restauró desde que Cristo constituyó su iglesia, y por eso mandó a Pablo a predicar a los gentiles. Mientras los apóstoles predicaban básicamente en Israel, Pablo fue apóstol también, fue llamado, su ministerio fue a predicar, y en Grecia, y recorrió, llegó hasta España. O sea, Pablo hizo toda esa labor evangelística porque Dios está restaurando el ministerio, el tabernáculo de David. Entonces, como leímos al principio, ahí en 2 de Pedro 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Dios ya nos dio las reglas bíblicas para discernir doctrinas y juzgar profecía. Dios no nos dio la Biblia y dijo, bueno, pues a ver cómo la entienden, porque sabe que nuestra lógica no se ajusta, no entiende, no percibe. Y nosotros, que somos naturaleza caída, vamos avanzando conforme estamos en la presencia de Dios y conforme estudiamos su palabra. Entonces, ya nos han sido dadas estas armas, estas reglas, todo lo que necesitamos para vivir está revelado en esos 66 libros que son la Biblia. Todo lo que necesitamos en nuestra vida, desde antes de nacer hasta que nos morimos, todo lo que queremos saber, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos en este planeta, cómo movernos en el campo, en la ciudad, en nuestro trabajo, en nuestra familia, no es cada uno su rol, qué espera Dios de mí, quién es Dios para mí, quién soy yo para Dios, todo, absolutamente todo. Y en eso está incluido cómo puedo entender las Escrituras sin la naturaleza caída. ¿Cómo puedo discernir espiritualmente la Biblia? Entonces tenemos algunas reglas aquí que vamos a repasar, y no son todas, como siempre lo digo, es un orden numérico nada más por cuestión pedagógica para aprender, pero tampoco están en orden de importancia. Toda la Biblia es importante. Vamos con la regla número 1, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la única autoridad para el hombre o la mujer en esta tierra. No hay libros paralelos, no hay otros libros. Los libros cristianos son libros que pretenden explicar algún tema en específico con base en las Escrituras, como es este estudio. Estamos explicando de acuerdo como Dios nos va instruyendo, pero los libros cristianos no son la Biblia y a veces se equivocan y hay cosas erróneas. Sé sensato, siempre discierne, y solo la Biblia es la Biblia y solo Dios es Dios, y no hay más autoridad para tu vida. Todo lo que tú necesitas, no necesitas sacarlo de otros libros, ni religiosos ni de ningún tipo. Todo la Biblia es la única palabra eterna que existe. Ahora vamos a la regla número 2. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, de Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios sigue vigente. En muchas congregaciones casi le arrancan el Antiguo Testamento porque esa ley ya no tiene vigencia. Están equivocados. La palabra de Dios tiene vigencia de Génesis a Apocalipsis. Hay versículos, hay cuestiones o temas que Jesús los modificó, los hizo más estrictos, como el que dice, les ha dicho no adulterarás, pero yo digo que el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Hay otros
donde la comida, por ejemplo, Dios ya nos da libertad de la comida, solo dice que nos abstengamos de la sangre y de lo ahogado y lo sacrificado a los ídolos. Pero toda la Biblia está vigente y toda es útil. No le puedes borrar lo que no te gusta, porque al final vamos a dar cuentas de absolutamente todo. Es más, Jesús dice que el que quebranta un mandamiento pequeño ya quebrantó toda la ley. Así que debemos entender que la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Hay veces que leemos, por ejemplo, las genealogías o libros que explican, históricos en el Antiguo Testamento que explican y la batalla y esto, demás, con muchos detalles. Todo eso sirve porque la palabra de Dios es eterna. Así que no solamente el Salmo 23 puede fundamentar tu vida. Es necesario leer toda la Biblia y vas a descubrir tesoros extraordinarios donde nunca te imaginabas y de repente Dios te muestra algo para tu vida en una escritura que ni siquiera pensabas. Versículos que nadie menciona y Dios a ti te los va a mostrar, así a resaltar y van a saltar de la Biblia para hacerse realidad en tu vida. Ahora vamos a la regla número 3. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, a toda la verdad. La verdad es Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, la palabra de Dios nos es revelada solamente por el Espíritu Santo. Nada de que apareció un iluminado, que Dios le dijo al solito una frase o le dio una nueva doctrina o se le ocurrieron algo ahí. Nada, solo el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Él nos va enseñando. Claro que nuestra capacidad no nos da para entender toda la Biblia. A mí me gustaría tanto, por lo menos aprendérmela de memoria toda la Biblia, pues mi memoria no da para tanto. Entonces, pero por eso la tengo que estar estudiando. Y de repente vuelvo a leer una parte de la Biblia y Dios me muestra mayor conocimiento que el que me dio originalmente. O inclusive hay versículos que pasaron desapercibidos y de pronto Dios me descubre el tesoro escondido, como dice. Y va uno creciendo en conocimiento y va entendiendo más cosas, ¿verdad? Como el niño que aprende a leer, bueno, pues al principio detecta las vocales y las encuentra en todo lo que está a su alrededor, pero poco a poco cuando ya va entendiendo palabras, ya lee más, cada vez mejor. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando estamos conectados con Dios, vamos creciendo y vamos entendiendo cada vez más palabra de Dios. Ahora, vamos a la regla número 4. Yo espero que cuando uno aprenda, pues tome notas. Tienes el estudio grabado para ir tomando notas, para ir escudriñando la Biblia, porque eso es responsabilidad tuya, mi querido hermano, mi querida hermana. En una ocasión una persona me comentó ahí que por qué no daba 3 o 4 o 5 versiones de la Biblia para el mismo versículo, para la misma cita. Y le contesté, porque esa es responsabilidad tuya, no mía. Es responsabilidad de quien está escudriñando. Yo hablo la palabra como Dios me la va guiando. Y si tú tienes duda, bueno, pues te vas y checas ahí alguna otra versión o te metes a leer todo el contexto para que te quede bien claro y bien afianzado el conocimiento y lo pongas por obra. No seamos oidores olvidadizos. Ahora decíamos a la regla número 4. Este versículo me fascina. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Me gusta tanto que la Biblia es tan superlativa. No dice nada a medias. Dios es tan específico y Dios es tan radical que dice todo, nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nada pueden ser separados de mí. Dios es tan tajante y entonces dice, la suma de tu palabra es verdad
y eterno es todo juicio de tu justicia. Y en Salmo 119, 160. ¿Qué quiere decir esto? Que un versículo no crea una ley. La suma de tu palabra. Es tan fácil tomar un versículo y hacer una mala doctrina porque lo sacas de contexto. Y entonces, si alguien lo entiende mal, imagínate, ¿no? Como la gente esa que lee la Biblia como va brincando sin ningún sentido. Pues imagínate si lee por ahí y Judas fue y se ahorcó. Y luego ahora veías tú lo mismo, ¿no? Por eso la gente manipula a los demás con la Biblia. Porque un versículo no es una ley. Debemos entender, por eso hay un instrumento muy bueno, un instrumento, no es la Biblia, pero es un instrumento que se llama concordancia. Cuando tú quieras buscar todo lo que Dios habla sobre una palabrita, el amor, el matrimonio, el esposo, el trabajo, el campo, te vas a la concordancia y te da todos los versículos de la Biblia que hablan sobre eso y Dios suma su palabra y entonces ya puedes entender más acerca de un tema y no nada más un versiculito por ahí aislado, ¿ok? Entonces un versículo no crea una ley, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Ahora, vamos a la número 5, a la regla número 5. Primera de Juan 2:21. No les he escrito como se ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Porque ninguna mentira procede de la verdad. A ver, está hablando a gente con conocimiento de Dios, a gente madura. No les escribo como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esa en sí misma es una regla que se explica a sí misma. Ninguna mentira procede de la verdad. Así surgen las herejías, así surgen las falsas doctrinas. Una mentira envuelta en un montón de versículos bíblicos. Tú ve a cualquier, a estos que pare de sufrir y a cualquier este tipo de lugares o religiones y todas te van a ser las que se hacen llamar cristianas. Digo, hay budistas y ese tipo de cosas, pero los que se hacen llamar cristianos, si tú vas o alguien te ha traído o que folletitos o que libritos o que no sé qué, te van a dar su propaganda y vas a ver que tienen versículos de la Biblia, porque de alguna o de otra manera, una persona que cree en Dios sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si tú te vas a escudriñar esos versículos que te ponen ahí, lo más seguro es que ni siquiera tengan que ver con el tema. Pero la otra parte es, te ponen un versículo de esos y lo envuelven en un montón de mentiras. Sacan el versículo de contexto para justificar. Te dicen una mentira y te ponen un montón de versículos mal interpretados y manipulados para que tú caigas en sus redes. Y eso va a pasar con familia tuya, porque si tú ya estás en el conocimiento de Dios, no caes en ese engaño, pero es importante que lo sepas. Recuerdo que en una ocasión que estuve ahí en Ciudad Juárez, nos invitaron a los profetas de Canadá. Qué cosa tan abominable, la apostasía en pleno con esa gente. Hay unos tales profetas que vienen de Canadá con los que iniciaron todo este movimiento de la risa santa y de ahora ya que los ángeles y las plumas y el polvo de oro y todo lo que se gestó hace muchos años, como 30 años en ese congreso de pastores. Imagínense nada más todos los pastores, todas las abominaciones que llevaron a sus congregaciones. Pero ellos decían, esos falsos profetas, decían, es que si tú oyes una doctrina y tiene el 1% de Biblia, créelo. Por favor, acabamos de leer porque ninguna mentira procede de la verdad. La Biblia dice, ellos dicen que lo creas, la Biblia dice, si tiene 1% o una mentira, no lo creas, deséchalo de tu vida.
Nada que tenga una mentira lo aceptes. Así que es muy importante que conozcas la palabra de Dios, la leche no adulterada. En alguna otra ocasión he dado este ejemplo. Las personas que se dedican a detectar los billetes falsos, especialmente los dólares, que todos son muy parecidos entre sí, porque, bueno, depende del país, pero en México la moneda es muy diferente. Cada billete es de un color, hasta varían en tamaño, las monedas igual. Pero básicamente los dólares, que se parecen mucho entre sí, de diferente denominación. La forma en la que aprenden a detectar los dólares falsos es: nunca pasa un dólar falso por sus manos, sino que conocen también el dólar verdadero, la moneda verdadera, conocen todos los candados, todos los dibujitos, todo lo que tiene el billete, lo detectan, el papel, la textura, todo lo detectan de tal manera que cuando hay alguna variación, la más mínima variación, los saben que es falso. Así debemos ser los cristianos. Debemos conocer la palabra de Dios de tal manera que cuando alguien nos habla algo, el Espíritu Santo inmediatamente suena la alarma y dice: eso no viene de mí. Y entonces te metes a escudriñar la Biblia y el Espíritu Santo te lleva a la verdad y entiendes lo que te están diciendo y lo derribas el argumento y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque conoces la palabra y el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Ahora, la número 6, regla número 6. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Nada de que yo no necesito la Biblia, como dicen muchos. A mí el Espíritu me habla. Aquí dice que necesitas la Biblia como antorcha hasta que estás conectado con Dios y Dios te habla, pero Dios nunca te va a hablar nada que contradiga su palabra. Así que mientras estás apenas vislumbrando la luz, si te acabas de convertir, cógete de la Biblia. Aquí todos la necesitamos. 1 año, 1 mes, 20 años de convertido, 20 años de maestro de la palabra, siempre necesitamos las Escrituras. Verso 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada de que salen los iluminados, que a ellos, nada más a ellos, Dios les revela, porque tienen tal estatura espiritual que Dios les revela nada más a ellos. Aquí a nadie, Dios está abierto y dice que todo lo necesario para la vida y la piedad nos lo dio Dios. Lo leímos anteriormente. Sigo leyendo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios contesta todas nuestras dudas y todas nuestras preguntas. Dios nos explica literalmente lo que necesitamos saber. Nada de que pues ellos se levantaron y escribieron y hay libros apócrifos y no sé qué, y el Talmud y que libros paralelos a la Biblia, nada de eso tiene ningún valor. A lo mejor traen ahí algunos datos históricos que a lo mejor eran ciertos, pero como palabra eterna y como voluntad perfecta de Dios, solo la Biblia es la única autoridad. Y es importante que como maestros ya vayamos madurando y creciendo. Así que, como vimos, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vamos a la regla número 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. Por favor, la palabra de Dios es santa y no admite inventos. Ni de viejas, ni de jóvenes, ni de hombres, ni de mujeres, ni de nadie que le encanta estar creando cosas, estar inventando cosas que no existen. Mira lo que dice Dios en Jeremías 13:10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras,
que anda en las imaginaciones de su corazón. Nadie puede caminar por lo que se imaginó. Una experiencia personal, pues nunca las puedes juzgar, porque si alguien te dice que vio un espíritu, ¿cómo lo juzgas? Cada quien dice lo que cree, lo que vio y lo que dijo, pero aún lo que tú veas, aún lo que tú escuches, aún lo que tú sientas, tienes que someterlo a la Biblia y no andar tras las imaginaciones de tu corazón, porque a veces nuestro corazón es tan engañoso, pero tan engañoso, que nosotros creemos que Dios nos dijo algo y la verdad es que es un deseo del corazón. Por eso todo debe estar sujeto a la palabra de Dios. Muchos predicadores se han levantado delante de y se les siguen levantando delante de la congregación sin estudiar la Biblia, con un estudio real y profundo de las Escrituras. Y simplemente se dedican a repetir lo que escuchan de sus maestros, y entonces pues esto se hace una fábula y creen que porque lo repiten y lo repiten por generaciones ya se hace bíblico. No, hermanos, no tiene que ser lógico, tiene que ser bíblico, recordemos. Así que, además, por ejemplo, épocas que ya vienen, las épocas de Navidad o de la Pascua, se ponen de moda tradiciones y películas que pasan cada año, ¿no? Y entonces allí, pues se hacen como para hacerlo más atractivo, pues empiezan a inventar cosas a la par de que están contando una historia bíblica, ¿no? O lo hacen como una novela y entonces mete personajes y por ejemplo, salen pensamientos o errores doctrinales. Los errores doctrinales son los que no son bíblicos o son mentiras o son inventos, pero que no afectan tu santidad ni tu salvación. Por ejemplo, dice la Biblia que los magos de Oriente fueron a adorar al Mesías, a Jesús, y que fueron guiados por la estrella de Belén. Hasta ahí vamos bien. Y que le llevaron como regalo incienso, oro y mirra. Y eso es bíblico. Pero como con esa lógica que hablábamos de las premisas, pues como fue incienso, oro y mirra, entonces son 3. La Biblia no dice que son 3, no dice ni cuántos eran, ni cómo iban. Y entonces, bueno, a esos 3 ahora les vamos a sumar o les vamos a aumentar para que se vea más bonito, que uno era blanco, el otro era pelirrojo y el otro era negrito, ¿no? ¿Y qué más? Pues le vamos a poner nombre a esos 3 magos. Y pues vamos a decir que eran reyes magos porque para que se vea más bonito, y entonces es Melchor, Gaspar y Baltasar, y luego le vamos a sumar que entonces uno venía en un camello, otro en un caballo y otro en un elefante para que se vea muy lindo el cuentito, ¿no? Así surgen las malas doctrinas. O los ladrones que estaban junto a Jesús, la Biblia nunca menciona los nombres, pero pues ahí sí ya les inventaron que Dimas y Gestas, ¿no? Para que suene más atractivo. Ese tipo de cosas son fábulas y son parte de la imaginación del corazón del hombre. No podemos estar dando por hecho esas cosas. Y bueno, al final esas son tonterías que no afectan la salvación de una persona. Pero así como esto aparece en las congregaciones aparentemente sin importancia, así se empiezan a mezclar falsas doctrinas y a levantar mentiras que sí trastornan el corazón de una persona o de una congregación completa. Por ejemplo, estos que predican que Dios es un caballero y que Dios no puede dar más que amor y libertad, y Dios no da enfermedad ni pobreza, y Dios es un caballero. Dios es Dios. Y si no, bueno, pues que le pregunten a Jonás, ¿verdad? Que le dijo, ve a Nínive. No voy. Dije que vayas a Nínive. No te estoy preguntando. Y lo llevó de la forma más horrible, porque yo no sé lo que ha de ser de estar metido ahí en el vientre de un pez enorme. ¡Qué horror!, ¿no? Y lo escupió ahí en la playa. Te dije que fueras a Nínive. Dios no es un caballero, Dios es Dios y está sobre todo el mundo.
Y con esta doctrina de Dios es un caballero, pues Dios no te obliga a nada, ¿eh? Dios respeta tu libre albedrío. Tú decides si tú haces lo que Él te pide o no. Él respeta, entonces tú puedes decidir lo que tú quieras. Entonces, ¿ves cómo sí trastorna la vida? Vemos cómo realmente estas fabulitas empiezan a meterse, a infiltrarse y a corroer la santidad de la verdad de la palabra en el corazón de las personas. Así que, bueno, o pregúntenle también a Pablo, ¿verdad? Sí me quiero convertir a Cristo, al que iba persiguiendo. Claro que no. O exactamente damos lugar a estas fábulas con ahora las fábulas modernas, los discursitos motivacionales que sacan de estos manipuladores de masas, que les dicen que van a ser ricos y millonarios, y ahí están los cristianitos cayendo en todo esto de las pirámides, y dicen que no son pirámides, pero pues sí son pirámides, ¿verdad? Y entonces todos ahí van creyendo esas fabulitas, y entonces toman esos discursos motivacionales y ahora ya no están predicando la palabra de Dios, ya están predicando la neurociencia, ya están predicando, confía en ti mismo. Mira lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estos dos argumentos, y hay muchos más versículos que hablan de esto, estos dos argumentos te tiran su argumento y su altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de confía en ti mismo. Aquí dice que no confíes en ti mismo, dice que confíes en Dios. Y es más, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque nosotros somos volátiles, no sabemos ni cómo vamos a actuar a veces en una situación de peligro o de amenaza, de seguridad, o cómo vamos a actuar. ¿Cuántas personas en un arranque de ira matan a otra y no pensaban hacerlo? ¿Cuántas mujeres son seducidas por hombres para cometer delitos y están en la cárcel y delitos que nunca pensaron cometer? ¿Cómo vas a confiar en tu propio corazón, que es engañoso? Confía en Dios, Él nunca cambia. O en esos discursitos, esa frase de sé tú mismo. Mira lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo vas a ser tú mismo? Yo te aseguro que no te vas a gustar si eres tú mismo y te quieres conocer a ti mismo. Un costal de envidias, de resentimientos, como éramos antes, de ira, de manipulación, unos robaban, unos borrachos. Eso es ser tú mismo. Mejor vamos a ser como dice la Biblia en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto aplasta el sé tú mismo. ¿Y sabes por qué? Porque comparado con el varón perfecto, que tiene paz, gozo, que es su naturaleza es santidad, es fe, es templanza, mansedumbre y bondad, que es Jesucristo, y lo comparas con tú mismo, yo lo comparo conmigo misma, y qué feo, ¿no? No me gusto. Todo lo pasado, por eso la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo que derriba todos esos argumentos. Para que tú, si lo escuchas, pues a lo mejor ahí la van llevando el pastor o el maestro o quien predique, la va llevando con la palabra, pero de repente se filtra una frasecita de estas y tú la rechazas y la aplastas de tu mente y de tu corazón, y tú no la repites y tú no la enseñas. Ahora, vamos a la regla número 8. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ya hablamos de que somos ciegos, ya hablamos de que estamos en tinieblas, cuando no nos ajustamos a la palabra de Dios, no estamos conectados con Dios. Pero fíjate lo que dice aquí, a la ley y al testimonio, ese es el orden. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, una experiencia personal no es mandamiento de Dios. Hay gente que se levanta y Dios le dijo que, recuerdo en una ocasión que alguien habló de que no podía dejar el cigarro y estaba atado y fumaba y se arrepentía y quería dejar el cigarro, pero le costaba. Entonces un pastor llegó y le dijo, a ver, Dios me dice que te unja la lengua con aceite, y en ese momento lo liberó de ese vicio, de esa atadura. Pero eso es una experiencia personal. Si Dios lo hizo con esa persona, Dios actúa de formas muy extrañas. Aquí el asunto es que nadie puede hacer una ley a todos los fumadores les unjan con aceite la lengua para que dejen, porque no está en la Biblia, porque es una experiencia personal. Y algunas veces Dios muestra su gloria de una manera personal, como por ejemplo, ¿recuerdas a Naamán, un soldado sirio? No, él no conocía al Dios de Israel, era un general ahí del ejército sirio, y se llena de lepra. La historia la puedes encontrar en Segunda de Reyes 5. Se llena de lepra y bueno, total que la sierva le dice, pues vaya ya con Eliseo, mi profeta lo puede sanar, mi Dios lo puede sanar a través del profeta, y va y Eliseo ni lo recibe y nomás le manda a decir que se bañe 7 veces en el río Jordán. Por supuesto que se enoja, pero bueno, al final el otro siervo lo convence, dice, bueno, pues ya estamos aquí. Y cuando sale la 7ª vez sale limpio de la lepra. Pero eso no quiere decir que todos los que tenían lepra se iban a bañar al río Jordán y salían limpios de la lepra. Eso es a lo que me refiero y a lo que se refiere la Biblia. Tiene que ser primero la palabra y después el testimonio. Todos los testimonios, pues no puedes juzgarlos porque cada quien es una experiencia personal, pero nadie puede pararse y decir, es que Dios a mí me dijo que esta es la manera de orar, que esta es la manera, unos que si oran con traje, que sin traje, que si acostados, que si pincados, que si parados. No puedes hacer de un testimonio una ley. Esa es una forma, esta es la 8ª regla para escudriñar la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ni el propio Dios se contradice entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están hablando de la palabra y mira lo que dice aquí en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que Jesús hizo estaba escrito en la Biblia. Y si Jesús mismo sujetó su testimonio a las Escrituras, pues ¿quiénes somos nosotros para estar inventando doctrinas porque tuvimos una experiencia personal con Dios? Cuidado y no te dejes llevar por quien lo hace. Regla número 9. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay gente ociosa que no se pone a leer la Biblia para cumplir los mandamientos de Dios. Se ponen a leer la Biblia para estar buscando códigos secretos y entre el renglón número 7 y el 14 y el 21 Dios da un número y tanta ociosidad. Otros que andan ahí con el argumento de que ¿cuál fruto sería la ciencia del bien y del mal? ¿Serían los higos? Porque como no sos la manzana, pues entonces ¿qué tal si son los higos? Uy, pues cuántos sabios habría, ¿no? Puras tonterías y puras ociosidades. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y ya las sabremos cuando vayamos a su presencia o no las sabremos. Eso depende de lo que Dios quiera.
Así que deja de estar con códigos secretos y Dios no le revela su palabra a nadie en particular, nos la revela a todos y con el propósito de que la obedezcamos. Así que cosas raras, extrañas, a lo mejor como a Pablo dice que Dios le reveló cosas a él que ni siquiera podía decirlas, pero ese fue Pablo, y si no están en la Biblia no las necesitábamos para la vida y la piedad, como lo dice la palabra de Dios que leímos al principio. Ahora, regla número 10, Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Este tema ya lo hemos hablado y puedes encontrar el estudio de falsos profetas, creo que son dos o tres partes, y lo puedes encontrar ahí en nuestras páginas. Y ya hablamos, las señales y prodigios no son prueba de una enseñanza. Ni una congregación llena, porque vea, los musulmanes son un chorro, ¿verdad? Y de eso no quiere decir que son cristianos, ni que ahí se predique la verdad. No hay ni señales ni prodigios, son prueba de que una enseñanza es verdadera. Aquí dice que los falsos profetas lo harán. Así que si hay, ¿cómo le llaman?, campaña de milagros, eso no garantiza que se predique la palabra, ni que el hermanito que avienta el saco y se sanan 3, tampoco garantiza que se dé la palabra de Dios, porque habrá falsos haciendo prodigios y milagros, e inclusive Jesús dice que hasta echarán fuera demonios y harán cosas extraordinarias, pero ni siquiera entrarán a su reino, porque no es el que le dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así que ni el polvo de oro, ni los diamantes, ni las plumas de ángeles, ni los que aceites de no sé qué, y manto de no sé qué, y agua de no sé qué, nada de eso es señal de buenas doctrinas. Los milagros que ocurren son comprobables científicamente. Si alguien te dice que Dios te sanó de cáncer, un médico te lo tiene que comprobar. Es como el ciego, ¿verdad? Ay, soy ciego, pero yo por fe veo. Pues no, o sea, tienes que ver físicamente para decir que ya. Una cosa es que llames a las cosas que no son como si fuesen y esperes un milagro en fe, y otra que estés inventando o que la gente esté inventando cosas para atraer a los demás. Y quiero terminar con Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya es necesario, hermanos. Está bien si por ahí nos falla alguna de la doctrina de los bautismos o todo eso, pues vamos a recordarlo. Pero ya es tiempo de avanzar, hermanos. Ya vamos aprendiendo temas, el Señor nos va hablando más fuerte y nos va comprometiendo más a ser maduros, y ya se note la diferencia entre el trigo y la cizaña. Es necesario en estos tiempos. Y Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros no podemos ser así, no podemos detener la verdad porque es injusto. Es injusto porque va contra Jesucristo, pero además es injusto para los que necesitan escuchar la palabra de Dios y convertirse a Cristo. Ya los campos, dice la Biblia, que están blancos para la siega. Jesús va a venir pronto. No sabemos cuándo y no sabemos cuántos años tarde, o puede venir mañana. No sé, el mundo está en crisis. Faltan algunas profecías de cumplirse, pero sí es necesario que la gente se convierta, porque de verdad o se convierten o van a ser arrastrados a cosas más terribles cada vez, y además sabemos que su fin es la muerte eterna. Así que no retengamos con injusticia la verdad. Dios nos está demandando ser maestros, hacer discípulos y ser guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad, y eso es lo que nosotros compartimos, a Jesucristo, porque Él es
la verdad. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te dé salud a ti y a tu familia. No te olvides conectarte el próximo viernes, ponerle like ahí a los estudios, compartirlos y gracias. Que Dios te bendiga.